pequeño pueblo de Aguas Negras dormía bajo la luna pálida y un cielo cubierto de estrellas. Su gente vivía en calma, casi olvidada por el mundo moderno. Rodeado por espesos bosques, el pueblo parecía estar congelado en el tiempo. Sin embargo, desde hace unos meses, rumores siniestros se habían extendido entre los habitantes. Cazadores desaparecidos, animales mutilados y una sensación de ser observados por ojos invisibles eran solo algunos de los sucesos que mantenían a la comunidad en alerta. Nadie sabía exactamente qué sucedía, pero los más ancianos susurraban sobre antiguos cuentos, historias que nadie quería recordar hasta que algo sucedió. Juan, un hombre robusto y acostumbrado a recorrer los bosques cercanos en busca de leña, volvió una noche tarde con el rostro pálido y las manos temblorosas. No hay nada bueno allá afuera, fue lo único que alcanzó a decir. La noche siguiente desapareció. Su esposa Teresa estaba desconsolada, pero algo en su corazón le decía que Juan no se había ido por su cuenta. Algunos decían que había lobos, otros hablaban de bandidos que se escondían en el bosque, pero los rumores más inquietantes hablaban de algo que podía ser humano y al mismo tiempo no lo era, algo que podía cambiar de forma y confundirse entre ellos. Marcos, un joven aventurero que nunca había creído en supersticiones, decidió salir al bosque una tarde. No le temía a las historias de viejos y mucho menos a lo que él consideraba fantasías. Sin embargo, algo lo hizo detenerse en medio del sendero. A lo lejos, entre los árboles, una figura lo observaba. Parecía un hombre, pero había algo antinatural en su postura. El hombre estaba demasiado quieto. Cuando Marcos dio un paso hacia él, la figura retrocedió un paso y luego otro hasta que desapareció en la maleza. Decidió seguirlo, creyendo que se trataba de un cazador perdido, pero cuanto más se adentraba en el bosque, más extraña se volvió la atmósfera. El aire se volvió espeso y los sonidos habituales de la naturaleza cesaron por completo. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de las ramas crujiendo a lo lejos. Finalmente llegó a un claro. Allí, en medio de la nada, estaba su hermano Pedro, que se suponía que estaba en casa. Sin embargo, no estaba bien. Pedro le sonrió, pero su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos demasiado vacíos. Marcos dio un paso hacia atrás y en ese instante supo que lo que tenía frente a él no era su hermano. Esa misma noche, Pedro regresó a la casa familiar, pero no era el mismo. Sus padres lo notaron al instante. Había algo diferente en su mirada, una frialdad que nunca antes habían visto en él. Se movía de forma extraña, como si no estuviera completamente cómodo en su propia piel. A pesar de eso, no dijeron nada, esperando que fuera una impresión pasajera. Marcos, sin embargo, sabía la verdad. Lo que había visto en el bosque no era su hermano. Había sentido el escalofrío, el miedo visceral al estar cerca de esa cosa. Pero, ¿cómo podía convencer a sus padres? ¿Cómo decirles que su hijo había sido reemplazado por algo más? Una noche, Marcos decidió enfrentar al impostor. Se acercó a la habitación de su hermano y lo observó desde la puerta entreabierta. Pedro estaba de espaldas, pero se notaba como su piel parecía moverse, como si algo dentro de él intentara romperla y salir. De pronto, Pedro se giró bruscamente, con una sonrisa retorcida y sus ojos vacíos. ¿Qué haces ahí, hermano?, dijo con una voz que no pertenecía a ningún ser humano. Mientras tanto, en la taberna del pueblo,
un forastero llegó una tarde lluviosa, alto, delgado y con un aire de misterio. Se presentó como Santiago. No dijo mucho sobre sí mismo, solo que venía de otros pueblos donde cosas similares habían ocurrido. A veces los monstruos no son lo que parecen, dijo entre sorbos de su bebida. Los hombres del pueblo lo escuchaban con recelo. Nadie confiaba en los extraños, especialmente en alguien que parecía saber tanto sobre los horrores que empezaban a afectar a Aguas Negras. Sin embargo, Santiago ofreció una advertencia clara. Hay criaturas que pueden tomar la forma de los que más amamos. Si no las detectan a tiempo, acabarán con todos. Los más supersticiosos del pueblo empezaron a murmurar sobre los cambiapieles, criaturas antiguas que podían adoptar la apariencia de cualquier ser vivo, pero siempre a un alto costo. El verdadero ser era despojado de su vida y lo que quedaba no era más que una marioneta vacía para la criatura. Santiago era un cazador de esas sombras. Los había seguido por años, pero cada vez que parecía atraparlos, ellos desaparecían, dejando solo muerte y desolación a su paso. Con el paso de las semanas, más y más personas comenzaron a desaparecer. No siempre eran los que se adentraban al bosque. A veces simplemente desaparecían de sus casas en mitad de la noche o se perdían en los campos sin dejar rastro. Pero lo más inquietante era que algunos de los desaparecidos regresaban, aunque no eran ellos realmente. El pueblo se llenó de sospechas. Nadie sabía en quién confiar. Los vecinos que habían sido amigos toda la vida ahora se miraban con recelo. Las puertas permanecían cerradas con doble cerrojo al caer la noche, y las familias se mantenían unidas temiendo que alguien pudiera ser reemplazado. Marcos, por su parte, no dejaba de observar a Pedro. Sabía que no era su hermano, pero no sabía cómo demostrarlo. Hasta que una noche lo siguió en secreto y lo vio salir al bosque. Allí, bajo la luz de la luna, vio algo que lo dejó sin aliento. El impostor se quitó la piel de su rostro como si fuera una máscara, revelando una horrible criatura debajo, una mezcla de humano y bestia, con ojos rojos y una sonrisa antinatural. Al día siguiente, Marcos decidió hablar con Santiago. El cazador de sombras le creyó sin dudar. Había visto esas criaturas antes. No son fáciles de cazar, pero tienen debilidades. Marcos, desesperado por salvar a su hermano, pidió ayuda. Así que Santiago aceptó, pero le advirtió que luchar contra una criatura de esas no sería sencillo ni rápido. Primero debemos identificar al cambiapieles, dijo Santiago. Puede que haya más de uno de ellos en el pueblo. Juntos empezaron a vigilar a los vecinos, buscando señales de comportamientos extraños. Santiago había aprendido con el tiempo que los cambiapieles no podían imitar completamente a los humanos. Siempre había pistas pequeñas, una sonrisa demasiado amplia, una mirada demasiado fija, una respiración que no se ajustaba al ritmo de una conversación. Marcos estaba cada vez más paranoico. Empezó a ver comportamientos extraños en personas que conocía de toda la vida. ¿Y si ya había más de uno infiltrado? ¿Cómo podían saber quién era el real y quién no? Una noche, mientras Santiago y Marcos patrullaban en el pueblo, vieron algo inquietante. Dos hombres idénticos caminaban uno al lado del otro. Santiago se detuvo en seco y murmuró: «Ahí está, solo uno de ellos es real». Marcos sintió que el aire le faltaba. El cazador sacó una pequeña daga de plata. «Estos seres
no soportan el toque de la plata. Solo hay una forma de saber quién es. Marcos, temblando, se acercó a los hombres. Ellos lo miraron con confusión y ambos hablaron al mismo tiempo. ¿Qué pasa, Marcos? Marcos miró a ambos con una mezcla de pánico y determinación. Santiago, con su mirada fija, hizo un gesto para que Marcos eligiera a uno. La mente de Marcos estaba en un torbellino, pero sabía que no podía dudar. Se acercó al hombre de la izquierda, el que parecía más nervioso, y con un tembloroso ademán le clavó la daga en el pecho. Un grito gutural llenó el aire y la figura comenzó a convulsionar. La piel del impostor se desgarró, revelando una masa forma de carne y unos ojos en su interior. El verdadero hombre, horrorizado, cayó al suelo mientras la criatura se retorcía y luego se desvanecía en humo negro. La plaga de terror estaba comenzando a ser eliminada. Ahora debemos ser cuidadosos, advirtió Santiago. Esto es solo el comienzo. Ellos pueden cambiar de piel, pero siempre hay una forma de detectarlos. Con el primer cambiapieles eliminado, el pueblo comenzó a relajarse, pero la amenaza no había desaparecido. Santiago y Marcos continuaron buscando con la esperanza de encontrar y detener al resto de las criaturas antes de que ellos causaran más daño. Sus pesquisas revelaron algo inquietante. Cada vez que una de estas criaturas tomaba una forma nueva, los cambios eran más complejos y sus habilidades se volvían más refinadas. Una noche, Santiago descubrió un viejo libro en la biblioteca del pueblo, escondido entre los volúmenes polvorientos. El libro contenía historias y leyendas sobre los cambiapieles, detallando cómo podían infiltrar comunidades y tomar el lugar de cualquier ser querido. Además, describía un método para descubrirlos, basado en una característica que nunca cambiaba: su sombra. Debemos observar las sombras, dijo Santiago. La sombra de un cambiapieles no se mueve como una sombra normal. Siempre hay algo que lo delata. Con la nueva información, Santiago y Marcos estaban decididos a terminar con la pesadilla de una vez por todas. Reunieron a todos los habitantes del pueblo en la plaza y les explicaron cómo identificar a los cambiapieles observando las sombras. A pesar de la incredulidad de algunos, la mayoría estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para acabar con la amenaza. Durante la noche, los residentes se prepararon para una vigilancia minuciosa. Santiago y Marcos patrullaban por las calles observando cada sombra con atención. El aire estaba tenso y la incertidumbre se sentía como una niebla que envolvía el pueblo. De repente, una figura en la esquina de la plaza llamó la atención de Santiago. La sombra de la figura no se movía con normalidad. Santiago le hizo una seña a Marcos y ambos se acercaron lentamente. La figura se dio cuenta de su presencia y comenzó a transformarse. La piel se rasgó y la verdadera forma de la criatura apareció: una bestia con ojos ardientes y una forma grotesca. La batalla que siguió fue brutal. Santiago y Marcos lucharon con valentía, utilizando la daga de plata para dañar a la criatura. A pesar de las dificultades, lograron herir gravemente a la bestia. En un último esfuerzo, Santiago usó una red especial para inmovilizarla, y con un golpe certero, la criatura se disolvió en una niebla negra, dejando solo un pequeño rastro de cenizas. Con la destrucción de la última criatura, el pueblo de Aguas Negras comenzó a recuperarse. Los desaparecidos fueron encontrados y aunque algunos estaban traumatizados, al menos estaban vivos. Los residentes se sintieron aliviados y agradecidos. Aunque el miedo a los cambiapieles persistía en sus mentes, al menos podían volver a una vida más tranquila.
Marcos, a pesar de la pérdida y el sufrimiento, encontró consuelo en saber que había hecho lo correcto. Santiago decidió partir dejando atrás el pueblo que había ayudado a salvar. Antes de irse, les dijo a los habitantes con un último consejo. Siempre estén alerta, las sombras pueden esconder muchos secretos. Con el tiempo, la gente de Aguas Negras comenzó a olvidar el terror que había vivido, pero la memoria de aquellos días oscuros permaneció como una advertencia para aquellos que quedaron en el pueblo. Buenas noches y descansen en paz.